Bueno, yo estaba estudiando un poco la Biblia, estaba haciendo mi devocional y me encontraba pensando realmente en un tema que a veces usamos mucho la palabra, pero entendemos poco lo que significa. Y es fácil hablar de palabras eclesiásticas, o sea, de iglesia, como la santidad. Y hoy yo quiero hablar de ese tema, santidad. La santidad es una palabra o que criticamos, ¿no? Porque a veces no, es que en la iglesia todo el mundo se cree santo y usamos esa palabra santo como para juzgar a alguien y son unos hipócritas. Puede ser. Tal vez les han dicho eso alguna vez o ustedes han dicho eso en alguna ocasión, pero realmente no somos como que del todo conscientes de lo que implica y significa la palabra santidad. ¿Cómo es la santidad algo que yo tengo que aplicar y cómo la debo aplicar en mi vida diaria? Entonces yo estudiando la Biblia me encontraba con el libro de Tesalonicenses, que es un libro que a veces no hablamos mucho, que entre las cartas del Nuevo Testamento a veces queda como por ahí, rezagada en nuestros estudios bíblicos, pero vamos a abrirlo en el capítulo 4 y vamos a leer una buena porción. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 8. Y dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y... Eso es importante. Vamos a volverlo a leer. Así que abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Vamos a ver si ya alcanzo a leer otra vez. Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer, ¿sí?, su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Y el libro de Tesalonicenses es un libro que constantemente le enseña a una iglesia cómo deben vivir cristianamente. Pablo es una persona que a las iglesias constantemente les enseñaba cuál era la manera de Dios en la vida. Porque muchas veces nosotros pensamos de qué se trata la vida. Como que pensamos que llega un punto en nuestra vida donde por X o Y razón sentimos que podemos dominar las experiencias del día a día y que nada nos va a tomar por sorpresa. Pero oh sorpresa, henos aquí, tal vez necesitados, rotos, angustiados, o quién sabe por qué razón ustedes hoy están aquí. Pero les voy a decir algo. Somos todos aquí, los presentes, pruebas vivientes de que a veces no sabemos cómo andar por la vida, por lo tanto necesitamos ayuda. Y lo primero que Pablo quiere en este texto no es complicado, sino es que sus lectores sean serios. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros las instrucciones acerca de la manera en que andar y agradar a Dios, abunden en ello más y más. Entonces hay una triple ruega, un triple ruego
de parte de Pablo para su iglesia. Les rogamos, les exhortamos que abunden en ello más y más. En 3 ocasiones vemos algún tipo de énfasis que nos dicen: presten atención a lo que les voy a decir. Escuchen. Y no escuchen una vez, escuchen. Y Pablo está haciendo el énfasis porque va a empezar a hablar de algo sumamente importante, y es: escuchen y tomen en serio su deseo de vivir la vida cristiana. ¿Para qué vivo la vida cristiana? ¿Para decir que soy cristiano? Porque es como a veces portamos nuestra fe como portamos la ropa de marca. A veces uno ve tenis. Hubo una época, ya no tanto, no sé si todavía, pero bueno, en mi caso ya no es tanto, donde los tenis estuvieron muy de moda y llegaron a precios absurdamente costosos. Unos Nike, no sé, X, que para cualquier persona que tal vez le vale gorro los tenis, diría: ¿por qué alguien pagaría tanto? Pero que valen cientos de miles de pesos. Y hay toda una cultura de los tenis y de la ropa y del fashion intensa. Y no manches, traes los no sé, los Predator. No, esos son de fútbol. Traes los Yeezys. Muy bien, esos. ¿Dijiste eso? ¿Alguien dijo algo así? Traes los Yeezy. Uy, del rapero. Wow, genial. Y la gente entonces empieza a caminar: sí, traigo los Yeezys. Y empiezan a caminar como patos para que les vean los pies. Oh, no, traes el Omnitrix en los pies. Y yo digo: bueno, está bien. Y yo hubo una época donde de verdad también me llamó mucho la atención los tenis, pero al final del día yo decía: bueno, pero ¿para qué sirven los tenis, papi? Para que mis plantas de los pies no pisen caca. O sea, ese es el fin de los tenis. O sea, ¿por qué glorificamos tanto algo? Y a veces portamos la fe simplemente como portamos la ropa de marca, para que nos vean y para que digan: ah, mira, este sí va a la iglesia. Ah, mira, él trae, wow, los Crocs de Rayo McQueen. No sé, mentiras, no sé una marca de tenis cara, pero trae los de, no sé, es que ni siquiera sé una marca, pero los Gucci. Trae los Gucci, y el man es súper millonario porque trae los Gucci, y quiero conocerlo y quiero que sea mi amigo porque trae los Gucci. Pero realmente, ¿para qué sirven los Gucci? Simplemente para no pisar popó con las plantas de mis pies. Y lo que está enseñando Pablo a lo largo de todo esto es que no simplemente se limiten a vivir la vida cristiana como aquel que porta un accesorio en su cuerpo. Yo por lo regular uso accesorios, a veces uso reloj, a veces me pongo los anillos. Tenía un llavero que se me rompió con un sombrerito. Para los que lo lograron ver, tenía un sombrerito acá. Pero qué tristes son las personas que permiten que los adornos definan la totalidad de su vida. Y más triste aún es que traten lo más importante, que es creer en Dios, conocer a Jesús, como un simple adorno. Porque miren lo que está diciendo Pablo. Pablo dice así: así abunden en ello más y más. Dice: han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en la que deben andar y agradar a Dios, así como de hecho ya andan. Entonces entendamos algo: las personas que les estaba hablando Pablo no eran personas que necesariamente estaban haciendo algo malo. De hecho, Pablo afirma que ustedes ya hacen lo que tienen que hacer. Pero les voy a decir algo: no solamente se trata de portar el título de la moralidad, no solamente se trata de portar un título de
no hago cosas graves, sino que dice abunden en ello más y más. Entonces Pablo no solamente está pidiendo un conocimiento como el que tal vez ustedes demostraron, sino que está poniendo a prueba su conocimiento. Y es la misma pregunta número 2 de esta noche que les hago: ¿cómo el conocimiento de la santidad en ustedes ha hecho que su amor por Dios abunde más y más todos los días? Porque yo me detuve y dije, ¿cómo rayos respondo esta pregunta? Y no puedo ser hipócrita. Y me di cuenta que para que lo que yo entiendo acá abunde más y más, tiene que bajar acá. Que lo que puedo responder correctamente, y es como la escuela en las matemáticas. Si yo tenía el ejemplo modelo de cómo hacer X procedimiento, todo fine. Yo no sufría, yo no lloraba. Cuando yo dejaba de ver números en matemáticas y empezaba a ver palabras y me empiezan a contar un cuento y dice, Juanito se fue a la tienda y se le cayeron 7 manzanas. Y estas 7 manzanas cayeron en la sombra de un edificio y luego, ¿de qué tamaño era el edificio? Según la sombra. Y dije, pero pues que tienen que ver las manzanas de Juanito, y qué chismoso que recojan las manzanas y ya. Pero muchas veces cuando somos puestos a prueba en la vida real, porque son problemas entre comillas de la vida real que ponen a prueba nuestro conocimiento a veces en las matemáticas, cuando somos puestos a prueba no en un lugar controlado como este, sino en el día a día, de qué manera el conocimiento que yo tengo de Dios permite que mi corazón verdaderamente abunde en amarlo más y más. Les voy a decir qué es la verdadera santidad en esencia. No es únicamente estar apartado, porque la santidad, les voy a decir que no es la devoción a un ritual. Les voy a decir cuál era la gran diferencia entre el antiguo pacto, o sea, el pacto, la promesa de salvación del Antiguo Testamento, y el nuevo pacto. Y es que una persona sustituyó el ritual. Porque las personas trataron el ritual como Dios, y el ritual es un ritual y Dios es Dios. Entonces, el antiguo pacto estaba lleno de rituales. El Antiguo Testamento, si ustedes lo leen, estaba lleno de cosas. O sea, que si vas a hacer esto, da 3 pasos hacia allá y 2 pasos hacia acá. Que si vas a dar este tipo de ofrenda, entonces que se coma toda la grasa, el fuego, y si queda algo, compártelo con tus vecinos. Y era estricto. Pero la verdadera santidad no solamente se trata de no pecar, de no hacer esto, de apartarme de lo otro. Porque claro, nosotros hemos sido educados y enseñados que por definición la santidad es apartarme para. Y si bien eso no está mal necesariamente como definición de la santidad, le quita un nivel de intimidad que muchas veces damos por sentado, y es que todas las áreas de mi vida estén subordinadas a la voluntad de Dios, estén sometidas en obediencia a lo que Dios quiere para mi vida, por encima de lo que yo quiero para mi vida. Hay muchas cosas en la vida cristiana que requieren que ame más a Dios que a mí mismo. Hay muchas cosas de la vida cristiana que, para que abunde más y más el deseo, el anhelo de agradar a Dios, todas las áreas de mi vida tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios. ¿Y qué es un sometimiento?
El sometimiento del que nos está hablando Pablo para abundar más y más en la voluntad del Señor no es un sometimiento a regañadientes, sino es uno que es movido por amor. Y les voy a leer un famoso versículo. Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad del Señor, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y les voy a decir por qué esto es importante. Porque a veces complicamos tanto las cosas para no hacerlas, que parecemos funcionarios públicos. No es complicado, pero nos gusta complicarlo para no hacerlo. Yo me acuerdo cuando saqué mi permiso para conducir, no mi licencia. Yo tenía 15 años, no sé si todavía se pueda sacar la licencia a los 15. Me complicaron tanto la vida por cosas que son realmente sencillas. Entonces, no, que tiene que venir un adulto acompañante. No, pero es que como solo vino la mamá, el papá también tiene que autorizar que la mamá está acompañando al hijo. Y entonces, no, pero entonces, ¿cómo puede verificar que usted es la mamá si no trae el acta original de nacimiento del hijo? No, pero es que no importa, porque si no tiene el sello oficial de la Embajada de Colombia, entonces no lo podemos considerar como oficial. Y uno dice, ya, o sea, ¿qué más? Y yo hice todo. ¿Y saben cuánto se tardan en imprimir una licencia? 10 segundos. No es complejo, pero no nos gusta trabajar. Y más que difícil, la santidad no es algo complejo, es más que complejo, confrontante. Porque requiere algo, y a veces volvemos difícil cosas como, no, es que no sé si es la voluntad de Dios, y hablamos cristianamente frente a la vida, y yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y volvemos complejo a algo que realmente está escrito en la Biblia. ¿Quieren conocer cuál es la buena voluntad del Señor? Lean Romanos 12:2. No se adapten a este mundo. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? No vivan como vive la gente de este mundo. ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, para que vean cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta, como lo dice esta versión. Porque se vuelve complicado porque adaptamos nuestra conducta no a una manera cristiana de vivir, sino a una caricatura de lo que significa ser cristianos. Entonces, lo que estaba diciendo Pablo a la iglesia no era complejo como tal. No era difícil de entender, pero yo constantemente hago esta distinción: lo que es difícil de entender versus lo que realmente no es difícil de entender, pero no queremos aceptar. Entonces pretendemos que es difícil. Y entender cuál es la voluntad de Dios no es difícil, pero requiere actos de separación, actos de alejamiento, actos que a veces no estamos dispuestos a hacer. Pero dice los paganos, versículo 4. Cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Y esta palabra vaso suena rara, pero tiene la idea de cuerpo. Si ustedes no entienden por qué usaron la palabra vaso, simplemente traduzcanla por cuerpo y dice algo como esto: cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación y honor. Porque en el versículo anterior también nos da una pista muy clara de cuál es la voluntad de Dios. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación y que se abstengan a la inmoralidad sexual. Entonces a veces uno dice,
Y uno se cree como, no sé, Macbeth o Romeo y Julieta, algo así súper. Y uno dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y uno ora y es todo dramático. Y yo caigo en el dramatismo a veces cuando oro. Dios, revélame tu voluntad. No es complejo. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios. Literalmente dice, esta es la voluntad de Dios. No es complicado, pero no lo queremos aceptar. Porque ¿qué quiere decir? Absténganse de lo que los jala y es parte de este mundo. Absténganse de vivir de tal forma que aunque, vuelvo a la ropa para darles un ejemplo, se volvieron muy famosas las ropas de las bandas, Nirvana, Metallica, Guns N' Roses, ¿no? Y se pusieron de moda. Pull&Bear la vendía como pan caliente y uno veía muchachas así súper aesthetic poniéndose ropa de tour mundial, unas niñas de 12 años, 1986. Y me dicen, no manches, esta niña, o sea, ni siquiera estaba en planes de nada cuando estos muchachos estaban en tour. Y uno les preguntaba, ¿quién es Guns N' Roses? Ay, no sé, me gustó la playera. Y para alguien que sí es fan de Guns N' Roses, yo creo que es una ofensa. O como, a mí me gusta mucho la foto, pero de verdad la foto. Y yo creo que es como un buen pintor. Un pintor y alguien que sabe cómo pintar, desde que agarran el pincel pueden criticar verdaderamente el conocimiento de esa persona. Y uno va a lugares, y no voy a quemar la Roma ni la Condesa porque pues para qué otra vez, pero uno va a lugares como esos y un sinfín de muchachos y muchachas con las cámaras más guau del mundo que yo desearía y empiezan a agarrarla con todo el poco estilo y técnica del mundo y yo digo, Dios mío, ¿quién les dio dinero para comprarse una cámara tan cara? Y lo mismo sucede cuando pretendemos seguir a un Dios que realmente no conocemos a fondo. Tenemos la playerita, tenemos la camarita, pero no sabemos cómo utilizarla. ¿Saben a mí? Y si alguno aquí toca muchos instrumentos, pues les creo. Pero ¿saben por lo regular cómo sé que alguien no sabe tanto de música? Cuando inician con, pues yo toco un poco de todo. Eso es sinónimo de, tocas mal todo. Hoy me llegó un CV, un currículum vitae a mi correo de alguien que no sé por qué me llegó a mí. Y estaba con una amiga, Juliana, y le digo, si uno ya de por sí como que exagera una cifra en su CV, y bueno, la persona pone 70% de inglés, si eso es exagerando, yo dije, ¿cuánto verdaderamente sabrá de inglés? Y a veces nosotros somos como los que mienten en el CV, pero en su relación con el Señor. Tenemos todas las respuestas correctas, pero cuando examinamos al interior de sus vidas no son capaces de conocer ni entender cuál es la voluntad del Señor. Y es sencilla, apártense. ¿Quieren ir profundo en Jesús? ¿Quieren verdaderamente experimentar la libertad que muchos les predican? Apártense de este mundo y enamórense de Dios. Porque es que a veces hay frustraciones como, no, pero es que yo vine a la iglesia y mis problemas no cambiaron. No, esa no es la promesa. La promesa de seguir a Cristo es conocerlo. Esa es la promesa. La promesa que enamora a los verdaderos cristianos no es que mis problemas se van a acabar.
es que voy a conocer a aquel que me amó aún en medio de mis problemas. Porque dice lo siguiente, Colosenses capítulo 3 versículo 5: por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza y a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces no solamente es conocer qué es la santidad lo que a mí me hace santo, sino llevarlo a cabo. Y es esa brecha, ese espacio que hay entre lo que sé y lo que llevo a cabo, que me impide verdaderamente ser coherente con mi fe. Todos aquí tenemos luchas y problemas, pero lo que distingue el trigo de la cizaña no es la perfección de nuestras vidas, sino es el objeto que nosotros amamos. ¿De qué están enamorados ustedes? Eso es a donde ustedes corren. Es como el muchacho y su mejor amigo que consiguió novia. Por más amigos los van a abrir, los van a mandar a volar, porque el muchacho se ennovió. Y ustedes entonces, ¿qué pasa? Entran en segundo plano y se agüitan. Ay, el Kevin ya no es como era antes, ya no cotorrea como cotorreaba antes, ya nunca tiene tiempo, ahora solo tiene tiempo para su muchacha, su novia. Porque el amor es exclusivo. Y siempre hay un amor que reina. Puedo amar otras cosas, pero el amor del Señor es excluyente porque no comparte su grandeza con ningún otro amor. Entonces es decir, yo quiero más y más y más y más. ¿Están seguros? Porque somos prontos para hablar apasionadamente y actuar apasionadamente, pero les voy a decir cuál es la vida bella cristiana. La que entiende lo que está en Romanos 13, capítulo 9. Que hoy leí varios versículos que resumen todo lo que leímos hoy. O no solamente resumen, sino que comprueban a través de otras partes de la Biblia lo que leímos hoy. Pero dice así: porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio se resumen en este precepto. Miren lo importante que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así es el amor. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué es la santidad? Someter por amor todo lo que yo soy a la voluntad de un Dios grande. ¿Pero qué significa eso? Reconocer que me equivoco, reconocer que no tengo todas las respuestas, reconocer que mi corazón está roto y en necesidad de auxilio, reconocer que una persona que ha sido salva o les voy a explicarlo de una manera más sencilla. La vida cristiana no es huir del pecado. A veces vivimos la vida cristiana huyendo, como si fuéramos ladrones de algo. Los que salen corriendo son los ladrones. Y no se trata de huir del pecado, ni siquiera se trata de evitar el infierno, sino de vivir enamorado. Y ese es el error de muchos de nosotros. Por eso la lucha contra el pecado se vuelve casi que interminable, porque no se trata de solamente no pecar. ¿Saben? Yo a veces me pongo a pensar, hay una doctrina que es la doctrina de la gracia común, y es la habilidad de las personas naturalmente a hacer el bien.
porque Dios es bueno, hay bien en el mundo, independientemente si eres cristiano o no. Porque Dios es bueno, pasan cosas buenas. Y esa es la doctrina de la gracia común en esencia. Y yo creo que la verdad hay gente mundana, no cristiana, mucho más amable que yo. Esa es la realidad. Porque así que ustedes digan, no, Juan es la verdad, la quinta esencia de la amabilidad, no, pues no es cierto. Y yo sé que no, y tengo que trabajar. He mejorado, pero tengo que crecer en mi amabilidad. Hablemos de generosidad. ¿Cuánta gente súper vil, mala, es muy generosa? Entonces la vida cristiana no se trata de hacer esto para ganar esto y como que si fuera un canje constantemente con el Señor, tú me das esto, yo te doy esto. No. Y tampoco se trata constantemente de vivir en el miedo de caerme, porque ¿saben por qué vivimos en el miedo de caer? Ya lo he hecho este ejercicio antes, y es porque ¿saben quiénes temen caer? Los que caminan en el borde de los límites. Yo aquí puedo caminar en un pie, puedo brincar, pero si camino en el límite de lo que es bueno, toda la vida voy a caminar con el miedo de caerme. Entonces la vida cristiana es un llamado a que amen y amen mucho. No solo se amen a ustedes mismos, amen a Dios y amen a su prójimo. Amen a Dios y amen a su prójimo. Pero ¿qué nos enseña Pablo? Porque es incómodo. Si la Biblia nos está enseñando ama a tu prójimo a ti mismo, porque el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Dios, pero ¿cómo obedezco tu palabra? Son oraciones que todos hacemos súper dramáticos y a veces se nos olvida que tenemos la respuesta. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. No hay respuestas difíciles, pero hay píldoras difíciles de tragar. Mi invitación para todos los que están acá es que se reten a llevar a cabo una vida cristiana, no solamente de intelecto, sino de vida. Que no porten su fe como un llavero, sino que la porten como su identidad. ¿Cuál es la diferencia entre un llavero y la identidad? Si el llavero se me pierde, no pasa nada, me compro otro. Pero mi identidad define la esencia de lo que yo soy. Permitan que sea Dios quien defina la esencia de lo que ustedes son, porque Él los creó. Y eso los hace fuertes, aun cuando son débiles. A eso los hace amados, aun cuando les han roto el corazón. Eso los hace valientes para no caminar en el borde del límite, sino vivir y obedecer. Y no solamente vivir y obedecer, sino crecer más y más de acuerdo a la voluntad del Señor.